Página 103, ficha 37. Resolvemos problemas de forma, movimiento y localización. Calculamos el área de triángulos y cuadriláteros. 1. Lucio va a sembrar de espinacas una chacra con esta forma. Nos presentan una figura triangular, cuya altura mide 5 metros y su base mide 8 metros. Lucio lee el rendimiento del sobre de semillas de espinaca. Aquí dice, alcanza para 20 metros cuadrados de terreno. ¿Cuántos sobres necesita su chacra? A. Marca que necesitas conocer de la parcela para este problema. Necesitamos hallar el área de la parcela, ya que al conocer esta, podremos determinar cuántos sobres de semillas necesita Lucio para su chacra. B. Sigue la estrategia para resolver el problema. Traza un rectángulo de 5 cuadraditos de altura y 8 de base. Dentro de este rectángulo vamos a dibujar nuestro triángulo. Debes notar que esta área, la cual pinto con rojo, es igual a esta otra dentro del triángulo, la cual pinto con azul. Mientras que esta área, la cual pinto de negro, es igual a esta otra dentro del triángulo, la cual pinto de violeta. De manera que podemos asegurar que el rectángulo cuya altura mide 5 metros y su base mide 8 metros tiene un área que es igual al doble del área del triángulo cuya altura mide 5 metros y su base mide 8 metros. En general, podemos decir que cualquier triángulo de base B y altura h tiene un área igual a la mitad del área de un rectángulo también de base B y altura h. El área de un rectángulo es igual al producto de la medida de su base y la medida de su altura, y, por tanto, el área de un triángulo será igual al producto de la medida de su base y la medida de su altura entre 2. Ten en cuenta que no es la única manera de hallar el área de un triángulo. Esto que acabamos de ver es para que comprendas la relación que hay entre el área del rectángulo y el área del triángulo. No es para que lo copies. Dibujemos una vez más un rectángulo de 5 cuadraditos de altura y 8 de base. Nos preguntan, ¿cuántos cuadraditos mide la superficie del rectángulo? Nuestro rectángulo tiene 5 filas, cada una con 8 cuadraditos. Por tanto, en total, nuestro rectángulo tiene 5 por 8, es decir, 40 cuadraditos. ¿Cómo calcular el área del rectángulo? Como ya vimos, para calcular el área del rectángulo debemos multiplicar la medida de su base por la medida de su altura. Explica qué significa. El área del rectángulo es el producto de su base por la altura. En este caso significa que vamos a tener que multiplicar la medida de la base, 8 metros, por la medida de la altura del rectángulo, 5 metros. 5 por 8 es 40. Y al multiplicar metro por metro, obtendremos metro al cuadrado. 40 metros cuadrados es el área del rectángulo que tiene 8 metros de base y 5 metros de altura. C. En una hoja, traza un triángulo cuya base ocupe todo el largo de la hoja. Su altura será el ancho de la hoja, como te muestran aquí. Pinta las esquinas fuera del triángulo, se refiere a estas esquinas, y córtalas. Se refiere a cortar aquí y aquí.
Cubre el triángulo con las esquinas. ¿Qué relación guardan sus áreas? Al ubicar las áreas que acabamos de cortar sobre el triángulo, notarás que la suma de estas dos áreas pintadas es igual al área del triángulo. Por tanto, estas áreas están en una relación de 1 a 1. ¿Qué relación hay entre el área de la hoja y la del triángulo? Como pudiste notar, el área de la hoja contiene 2 veces el área del triángulo. Por tanto, el área de la hoja y el área del triángulo están en una relación de 2 a 1. Es decir, el área de la hoja es 2 veces el área del triángulo. Explica la expresión área del triángulo igual a base por altura entre 2. Esto simplemente significa que para hallar el área de un triángulo debemos multiplicar la medida de su base por la medida de su altura para posteriormente dividir entre 2. Usa esta expresión para calcular el área de la chacra y deduce el número de sobres. Entonces, para hallar el área del triángulo, debemos multiplicar la base del triángulo, la cual es 8 metros, por la altura del triángulo, la cual es 5 metros, y luego dividir entre 2. 8 por 5 es 40, y eso entre 2 será 20. Al multiplicar metro por metro, obtenemos metro al cuadrado. Por tanto, el área de la parcela es igual a 20 metros cuadrados. Por tanto, necesitamos únicamente un sobre, ya que sabemos que un sobre alcanza para 20 metros cuadrados de terreno, y hemos hallado que el área de la chacra de Lucio mide exactamente 20 metros cuadrados. Y con esto hemos terminado. Continuaremos en un próximo video con la página 104. Gracias por haber visto este.